Así que en el mapa no tenemos al 3 de agosto por delante. Sí tenemos el 28 de octubre elecciones generales y elecciones generales con el estreno federal de la boleta única de papel. Todo un dato muy importante que indudablemente también gravita, así como tiene su impacto en todas las provincias, gravita con mucha fuerza en la coyuntura de la provincia de Buenos Aires y también impacta sobre no solamente la negociación del calendario, sino la geografía política que se va a poner a prueba ese 26 de octubre. Queda un camino largo todavía, así que vamos a la siguiente placa entonces para seguir repasando. Primero, ustedes lo decían, Amanda Alma y Fernando Fraquelli. Hay dos provincias que además eligen gobernador. Me refiero a la provincia de Santiago del Estero y a la provincia de Corrientes. Así que todavía ahí se encierra un calendario determinante, especialmente para dos provincias que tienen un esquema para la elección del titular del Ejecutivo Provincial definidos por sendas intervenciones federales que tuvieron a fines de los 90 y principios de este siglo. Desde entonces quedó cambiado el esquema de sucesión y también de elección de los jefes de esos ejecutivos. Así que este año de elecciones de medio término, provinciales y también nacionales, bueno, tenemos dos elecciones para gobernador. Corrientes y Santiago del Estero. Vamos a la siguiente placa para ver con más claridad lo que tenemos por delante. Y son las desdobladas. De las desdobladas, bueno, tenemos el cronograma santafesino. Cronograma santafesino que ya con el diario del lunes implicó un precalentamiento para todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque tienen todavía varias visitas a las urnas, pero que en este caso implicó definir a los representantes de cada fuerza política santafesina para intervenir en los cambios que votó la legislatura sobre la Constitución santafesina. Así que en ese contexto, que significó también un examen para la administración del gobernador Maximiliano Puyaro, gobernador del radicalismo, en un distrito en donde todavía existe Juntos por el Cambio. De hecho, esa coalición fue la que compitió y que en ese contexto, por fuera del rol del radicalismo, le permitió contar a este radicalismo que a nivel nacional se identifica con la Unión Cívica Radical que conduce Martín Lustó, con el espacio Evolución. En ese contexto, Maximiliano Puyaro quedó fortalecido, quedó a 2 votos de poder lograr la mayoría propia en la Convención Constituyente de Santa Fe, con un segundo lugar para el peronismo, a contrapelo de los pronósticos que lo dejaban en un tercer lugar o quizás por debajo de la Libertad Avanza, que es la que consiguió el tercer lugar dentro de la cantidad de representantes que van a tener un rol determinante, especialmente en esos 69 escaños que conforman a la Convención Constituyente de Santa Fe del 2025. Así es que eso, ya pasamos la primera etapa, el primer punto, 13 de abril, este domingo, elecciones e insisto, un precalentamiento para lo que viene en Santa Fe, no solamente para las elecciones que se vienen por delante, sino también para el rol que va a tener Santa Fe en las nacionales del 26 de octubre. Pero ahora viene ya consumido la única visita a las urnas que tiene Abril y que tiene que ver con las elecciones que se concretaron este domingo. Vamos directamente a mayo. En mayo tenemos primero el 11 de mayo elecciones locales en Jujuy, Salta, Chaco y San Luis. Y después tenemos la otra fecha y muy importante de alcance nacional en mayo, el 18 de mayo, las elecciones para legisladores porteños que, insisto, se realizan también sin primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en la ciudad de Buenos Aires. 18 de mayo, que va a ser otra vez la utilización de la boleta única electrónica para los comicios porteños, ¿sí? Así que no perdamos de vista, por una parte, la utilización de la boleta única electrónica, como en el caso del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, y el estreno de la boleta única de papel para el 26 de octubre de este año. Vamos a la siguiente placa y viajamos directamente a junio. 8 de junio, elecciones en Misiones para legisladores provinciales y también para concejales. Y acá vamos, ¿por qué decíamos que en Santa Fe lo que pasó el domingo es un precalentamiento? Porque el 29 de junio tenemos elecciones para legisladores en la principal de las provincias litoraleñas. Y después llega también otro momento importante, el 29 de junio, el último plazo de la audiencia pública prevista por la ley votada por este Congreso para definir el diseño final de la boleta única de papel. Este año
vamos a asistir a todo un proceso de experimentación y de prueba en donde no solamente está en juego el debate democrático para definir cómo va a ser el diseño final de la boleta única de papel. Claro, la arquitectura ya está establecida, falta ponerle los nombres, las caritas, su implementación, especialmente en cada uno de los distritos. Bueno, todo eso se va a poner a prueba con el seguimiento de la Cámara Nacional Electoral y, como está previsto, una audiencia pública. Bueno, puede realizarse antes. Lo cierto es que la ley prevé que el 29 de junio es el último ratio, la última fecha aceptable para que se lleve adelante una audiencia pública en donde todas las fuerzas políticas, con la tutela de la justicia electoral, definan cuál va a ser la boleta única de papel que nos vamos a encontrar el 26 de octubre de este año. Vamos a la siguiente placa. Seguimos con las fechas y con el cronograma electoral, al menos con la foto política que tenemos a esta hora de hoy. Y ahí sí, digo, hasta ahora. Vamos a julio, 13 de julio. Hasta ahora, hasta esta hora, hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque el Senado bonaerense posiblemente hoy avance con la suspensión de las PASO, pero dentro de lo que ha sucedido también. No solamente nos encontramos con la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de poner otra fecha al desdoblamiento bonaerense, sino también el tuit que difundió Cristina Fernández de Kirchner dando la orden de dar marcha atrás con los proyectos que buscaban la concurrencia, es decir, de que las elecciones bonaerenses se realicen el 26 de octubre junto con las nacionales con boleta única de papel. ¿Por qué concurrencia? Porque las elecciones bonaerenses se realicen en septiembre o se realicen en octubre, van a ser con el clásico instrumento de la boleta sábana, es decir, la boleta en donde se ven todos los candidatos de todas las categorías. La idea era que, al menos para el kirchnerismo, convivieran los dos instrumentos. Finalmente, y particularmente después de las elecciones en Ecuador de este fin de semana, la dos veces presidenta dijo: espero no que esto no sea un error, sigo pensando que sí, pero doy la instrucción de dar marcha atrás con la idea de la concurrencia. Eso abre camino al otro proyecto en la Cámara Alta de la legislatura bonaerense. La pieza que faltaba, la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas obligatorias. Hasta que no tengamos una votación y no tengamos los mecanismos que después tienen que continuar en la Cámara Baja bonaerense y después con la promulgación del gobernador bonaerense, al menos hasta este momento, tenemos el 13 de julio en provincia de Buenos Aires, hasta ahora, primarias abiertas, simultáneas obligatorias. Posiblemente, al menos por los indicios que tenemos y los datos que surgen, es que no habrá. Así que, pero para eso falta todavía un capítulo de esta novela. Lo cierto es que después viajamos a agosto, 13 de agosto. Otra fecha muy importante es el cierre de las listas para las elecciones del 26 de octubre, es decir, de que ese día ya quedan definidas las listas y las candidaturas. Y acá viene otra fecha muy importante, el 27 de agosto. Bueno, arranca la campaña con todo lo que eso implica para el 26 de octubre, es decir, que ya empezamos, por fuera de lo que pasa en el cronograma de las elecciones desdobladas en distintas provincias, bueno, empezamos a vivir la dinámica federal de elecciones nacionales. Y eso sí, tiene esta fecha, 27 de agosto, el inicio de la campaña. Y acá viene el tema. Decíamos recién, 27 de agosto, inicio de las campañas, la campaña nacional para el 26 de octubre. Pero el 7 de septiembre ya ha quedado enclavado en el calendario electoral las elecciones provinciales para legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires. Así que esa es otra pieza de este cronograma en donde queda claro que muy poquito después del cierre de las listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre y después del arranque de la campaña nacional para el 26 de octubre, será el momento de la visita del 40% del padrón nacional para participar de las elecciones, para realizar una renovación de una parte del Senado y otra parte de la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires y también la elección de concejales en 134 municipios de la provincia de Buenos Aires. Municipios de la provincia de Buenos Aires que además, a partir de la utilización de la boleta única de papel el 26 de octubre, se encuentran con otro paradigma, porque en esa fecha no se va a dar finalmente el tradicional arrastre que sucede en elecciones nacionales de este tipo con la presencia de los intendentes. Bueno, hay que ver todavía qué es lo que pasa ahí. E insisto, hay que ver qué va a pasar con esa audiencia pública cuando llegue el momento de ver los diseños y ver claramente cómo va a ser eso. Y además el otro tema, la formación y el ejercicio para poder garantizar de que los votantes puedan ver en cada cuarto oscuro
toda la lista de candidatos. Recordemos que en la boleta única de papel que sancionó el Congreso de la Nación no hay tilde para lista completa y solamente se podrán ver en esa boleta larga de papel solamente los primeros candidatos. Y acá hay otro tema también que se conoce poco y es que hay dudas respecto a las licitaciones para llevar adelante lo que va a ser este despliegue monumental que históricamente participamos cada 2 años y que muchas veces nos toca cubrir periodísticamente y que tiene que ver con la realización del comicio, su organización, las licitaciones y todo ese despliegue en donde participan los 3 poderes del Estado para garantizar el mandato de la democracia. Así es que, bueno, queda una tela para cortar. Los hitos claramente tienen que ver con esto que estamos repasando con ustedes, con las fechas ya previstas en donde se entrelazan no solamente el calendario nacional, sino las otras fechas en donde, claro, están latiendo distintas coyunturas políticas determinantes para este año electoral. Vamos con lo último, y eso tiene que ver con lo que queda todavía. El 1 de octubre, ya vamos a estar viviendo el precalentamiento para las elecciones más importantes de este año. Y ahí es donde viene otro momento, la prohibición de los actos de gobierno, que es lo que una de las obligaciones del Código Nacional Electoral. Y después, el 18 de octubre, ya palpitando el último tramo, el sprint final para las elecciones legislativas 26 de octubre, 18 de octubre, prohibición de los resultados de las encuestas. Así que eso es en la línea larga. ¿Cuáles son las provincias que además van a tener elecciones locales, legislativas, con las nacionales del 26 de octubre? Bueno, aún así, la lista es larga. Prestemos atención. Tenemos por delante elecciones también para legisladores, junto con las nacionales del 26 de octubre, Formosa, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Así que a pesar de todo el desdoblamiento y de las grandes preguntas, sí, ahí es donde se está jugando parte de la geografía, en donde se va a estrenar por primera vez en la historia electoral argentina la boleta única de papel a nivel federal, sin el tilde para lista completa y con un acceso restringido visual en la boleta para un puñado de candidatos. Importante todo este cronograma nos planteas, Claudio, para ir ordenándonos también en nuestra cabeza de cómo viene todo el trabajo del año, y también destacar que en octubre, cuando sean las simultáneas con las nacionales, hay distritos importantes. Córdoba y Tucumán son 2 de los distritos más numerosos, después de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Obviamente también se suma Santa Fe a esos distritos y la provincia de Mendoza. Pero Tucumán y Córdoba son provincias decisorias muchas veces, tienen un número muy importante, entre el 8 y el 5% del padrón electoral. Y ahí lo que vamos a ver también, que van a tener la votación con las 2 alternativas, ¿no? Por un lado, los 2 tipos. Por un lado, la boleta única de papel, y por el otro lado, la tradicional boleta de papel en el marco de la elección ya netamente provincial. Sí, señor. Vamos a la pausa, la última del día de hoy. Seguimos repasando aquí en Pasos Perdidos todo lo que anticipa lo que será mañana la sesión informativa del jefe de gabinete. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y una información que tiene que ver, muchas veces estamos hablando de la diplomacia parlamentaria, de las reuniones que tienen los diputados con representantes de diferentes países, ¿no? Que vienen a este Congreso Nacional, a esta Cámara de Diputados. Muchas veces hemos visto a Amador Sánchez Rico, que es el embajador argentino el embajador de la Unión Europea ante la República Argentina, y hoy se dio a conocer una información dentro de lo que es la tragedia que ha vivido la ciudad de Bahía Blanca a partir de la última inundación, pero hay una información que dice que en respuesta a las recientes inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca, la Unión Europea ha destinado 250.000 euros en financiación humanitaria para ayudar a las personas más afectadas. La ayuda humanitaria beneficiará directamente a 5.000 personas en Ingeniero White y General Daniel Serri, las localidades más golpeadas del distrito de Bahía Blanca. Esta financiación de la Unión Europea va a ayudar a la Cruz Roja Argentina en la prestación de la asistencia de emergencia necesaria, lo que incluye transferencias de efectivo para cubrir las necesidades más inmediatas de las familias vulnerables. También está prevista la distribución de kits de higiene y de limpieza, así como el desarrollo de actividades de promoción de higiene y salud, en particular para la prevención de enfermedades como el dengue. Bueno, una de las donaciones más importantes que ha recibido Bahía Blanca. Donación importante para Bahía Blanca en este momento crítico que tiene la ciudad, porque es el momento posterior. Exacto, cuando el agua se va y hay que recomponer. Hay que recordar que quedó pendiente todavía la aprobación de una declaración de emergencia en el Senado de la Nación. Aquí en la Cámara de Diputados se aprobó una declaración de emergencia y en el Senado de la Nación la semana pasada estaba prevista esa discusión. 240 votos, ¿no? Si no me equivoco, fueron la media sanción. La unanimidad. Exactamente, exacto. Aquí en la Cámara Baja. Pero la semana pasada había una sesión prevista en el Senado donde también se iba a trabajar en torno al proyecto de ficha limpia para darle su aprobación final. Se levantó la sesión finalmente y quedó pendiente también un proyecto de una senadora, en este caso, donde también iban a trabajar en ese sentido. Seguro se iba a poner a la vista la media sanción de la Cámara de Diputados y tendrían que avanzar en esa dirección. Pero todavía el Congreso está con intenciones. Bueno, veremos. Hay expectativas en el Senado de ver si se pueden construir mayorías. Se puede construir también un temario para la próxima semana, ver la posibilidad la semana posterior ya a lo que va a ser este fin de semana largo. Y en agenda está el proyecto de la senadora Juliana Di Tulio respecto al tema de Bahía Blanca, es acompañada por los otros 2 senadores por la provincia de Buenos Aires, y además está lo que se aprobó en la jornada de hoy, que son los pliegos de 2 embajadores que ha postulado el Gobierno Nacional, como son los casos de
el embajador ante los Estados Unidos y el embajador argentino ante el Reino de España. Exactamente. Estuvieron hoy en la audiencia pública. El camino previo que tienen que hacer en la comisión de acuerdo justamente es el momento en donde los postulantes van a defender esa postulación justamente. En general se acompaña. Puede que haya algunas preguntas que tengan que ver específicamente con políticas que se estén desarrollando, de cooperación y cómo van a trabajar esas relaciones diplomáticas, pero es un trámite que se tiene que dar a conocer y que se tiene que realizar para que quienes le corresponde dar el acuerdo a los embajadores, que es una decisión del Ejecutivo Nacional, son los senadores, en representación de las provincias, para avanzar con esa formalización. No impide que estén ya en funciones, ¿no? Claro, exactamente. En funciones en comisión, esperando la resolución del acuerdo del Senado Nacional. Pasaron sin sobresaltos por la comisión que preside Guadalupe Tagliaferri. Todo indica que la próxima semana, de haber sesión, esos pliegos ya se van a poder poner en consideración del cuerpo, y el interrogante es si va a estar o no va a estar el proyecto de ficha limpia. Porque había modificaciones que querían incorporarle, ¿no? Claro, hay modificaciones que quieren incorporar, pero hay que ver si finalmente pueden encontrar esa mayoría. Necesitan 37, votos que juntar. 37 votos a favor. Es una mayoría especial, ¿no? Si se modifica el proyecto, tiene que regresar aquí a la Cámara de Diputados. Señor. Algunos dicen, porque también en la Cámara de Diputados surgieron respecto algunos interrogantes sobre los alcances de quienes pueden estar impedidos a ser candidatos. Si el delito tiene que ser únicamente un delito penal económico. Vinculado a la administración pública. Exactamente. El ejemplo surgió durante el debate en comisión y durante el debate en el recinto. ¿Qué pasa con aquellos que puedan tener antecedentes con narcotráfico? Con cualquier otro delito. Bueno, me parece que la idea en su momento fue aprobar, como vino el dictamen por parte de la Cámara de Diputados, y me parece que por ahora la intención de llevar el tema al recinto, si es que finalmente se lleva, es aprobarlo como viene de la Cámara de Diputados. Y posteriormente pueden plantear los senadores o los diputados alguna modificación. Pero están justos con los votos, ¿no? Porque la mayoría que tiene Unión por la Patria es de 34 y los bloques opositores, juntando todas las voluntades, podrían llegar a reunir un poco más de 37. Pero no puede definir la vicepresidenta de la Nación, ¿no? No, y además que parece que, especialmente en la Casa Rosada, habían recibido ya algunas señales de que no estaban los votos para avanzar con la sesión. Hubo una insistencia finalmente con la fecha. Recordemos que además eso estaba de la mano de una propuesta que hizo el titular del oficialismo en la Cámara Alta, Ezequiel Atauche, en la reunión de labor parlamentaria, especialmente como una forma también de ganar tiempo, pero con el otro tema de la Comisión de Acuerdos, que la ha puesto en el centro de la escena. Y es finalmente con el rechazo a los pliegos de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo. Bueno, primero ahí es donde se jugó eso. El oficialismo trató de ganar un poco más de tiempo dentro de una Casa Rosada que afrontó especialmente en la semana de la sesión del rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, bueno, un techo al nivel de maniobra política respecto a este tema. Lo que siguió es el destino de ficha limpia. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, no solamente juntar los votos, sino, como decían ustedes, introducir o no alguna modificación, y el tema de los tiempos, porque la cuestión de fondo tiene que ver con si finalmente la ley de ficha limpia y por ende otra reforma a las normas electorales en año electoral, ¿cuándo se podría cristalizar? Ya estamos en abril, en cualquier momento 2 parpadeos legislativos y tenemos mayo encima. ¿Y hasta qué momento los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras van a estar dispuestos a apoyar una reforma electoral de este calibre en este momento? Bueno, hay que verlo, pero también, como bien vos decías, Fernando, el otro tema con los pliegos de los embajadores ante España y ante los Estados Unidos, bueno, en el caso específico del representante argentino ante el Reino de España, implica también un giro, y especialmente con la finalización de las tensiones y la pirotecnia verbal entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente Javier Milei, que ha implicado también el restablecimiento
o la normalización del vínculo bilateral Madrid-Buenos Aires. Y en este contexto, claro, el otro gesto tiene que ver finalmente con contar con el acuerdo para que el empresario Alex Oxenford finalmente sea el embajador con acuerdo del Senado para ocupar la embajada argentina en Washington. Y en ese contexto, claro, con la serie de movimientos de un Donald Trump que volvió el 20 de enero a la Casa Blanca, que está por cumplir sus primeros 3 meses en su segunda presidencia, bueno, los tiempos de la relación bilateral casi no han dejado margen ni para que el Senado de los Estados Unidos pueda dar el respaldo para que Peter Lamelas, vecino de Donald Trump en la residencia de Mar-a-Lago, venga a ocupar el Palacio Bosch en Buenos Aires. Y bueno, todavía queda saber qué es lo que va a pasar con Peter Lamelas. Lo que sí queda claro, especialmente en el Senado, es que Alex Oxenford no solamente tiene camino allanado, sino que tiene casi el apoyo de toda la oposición. Claro, mira, bueno. Exactamente. Exactamente. Hoy lo que se vio en la Comisión de Acuerdos es la ausencia de Unión por la Patria. Pero, un dato no menor, recuerden ustedes que hace pocas semanas hubo una nueva, un nuevo subbloque dentro de Unión por la Patria, sí, que es con 4 senadores que eran un bloque que se llama Convicción Federal. Uno de esos integrantes, el bloque lo preside el senador Salino por la provincia de San Luis. Uno de sus senadores es el senador Guillermo Andrada. Estuvo presente hoy en la comisión. Ah, bueno. Entonces estuvo alguien de Unión por la Patria, digamos, por el interbloque, pero de este bloque en particular. Digamos que aquellos principales espadas de Unión por la Patria que pertenecen a la Comisión de Acuerdos estuvieron ausentes. La conducción del bloque. Bueno, son algunas señales, ¿no? Algunos también votaron a favor de alguno de los pliegos, otros se opusieron completamente, pero en esa tensión está Unión por la Patria en el Senado, que es el bloque mayoritario y que pone muchas bancas en juego. Hay que decir, en las elecciones del mes de octubre veremos qué retiene y qué avanza, en definitiva, el oficialismo o la oposición aliada al oficialismo en las distintas provincias. Decíamos, mañana 2:30 la sesión informativa, pero también un poco de actividad. Antes, el 16 de abril a las 11, va a haber una reunión importante, la bicameral de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que preside la diputada Sara Pura, del radicalismo, de la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy, que están definiendo qué pasa con Marisa Graham, ¿no? El reglamento interno de la Defensoría de las Infancias, porque al retrasarse el trabajo de definiciones dentro de la comisión bicameral, lo que sucede es que ella se prorrogó su mandato hasta las definiciones que tiene que tomar. Mañana van a analizar esta decisión, esta resolución interna de la Defensoría de las Infancias, para ver si Marisa Graham continúa hasta que se decida un nuevo integrante para conducir ese organismo, o si deciden que continúe el proceso de la Defensoría de las Infancias sin la conducción de quien ahora es defensora de las infancias y sus adjuntos. Así que es uno de los temas importantes. Y luego, a las 18 horas, si termina la sesión informativa del jefe de gabinete, está prevista una reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Polonia, donde están invitados a un concierto en particular en conmemoración del levantamiento en los territorios ocupados durante el nazismo. Así que una actividad un poco más cultural, en definitiva, pero que está asociada a esto que vos decías de la democracia parlamentaria. Habrá que ver mañana qué es lo que pasa a 2:30 de la tarde. Si están esos 129 diputados sentados en sus bancas, si hay quórum y en caso de que ocurra, finalmente el jefe de gabinete va a ingresar y va a dar su informe. Si no están esos 129 diputados, el jefe de gabinete dejará en mesa de entradas el informe, las respuestas, y se retirará. Y volverá la próxima semana, el 22, para hablar pura y exclusivamente del caso Libra. Totalmente. Pero si pasa eso de presentar el informe por escrito, la próxima vez que tenga que dar su informe va a tener que ser en el Senado de la Nación. Exactamente. Se pierde aquí la oportunidad, digamos. Para la jefatura de gabinete ya cumplió su presencia en la Cámara de Diputados. Hay una cierta obligación de que sea oral el informe, pero lo importante es la presentación del informe vía escrita, el documento que ingrese aquí a través de mesa de entradas. Hubo algunas oportunidades donde algunos jefes de gabinete presentaron los informes de manera escrita. El momento de
el informe oral lo que hace en definitiva es esta articulación y esta función que tiene el Poder Legislativo de control sobre el Ejecutivo Nacional, Claro, sobre el curso del gobierno. Exactamente, y además a tener una contrapregunta a partir de una respuesta que haya dado la jefatura de gabinete. Si un diputado pregunta qué es lo que está sucediendo con un tramo de una determinada ruta y la respuesta por escrito de jefatura de gabinete es la ruta ya está terminada y el diputado ve que no está terminada, ahí se entabla esa repregunta al jefe de gabinete diciéndole, mire, ministro, no está terminada esa ruta. Claro. Entonces vendrá una nueva respuesta y revisarán esa respuesta por parte del Gobierno Nacional. Por eso se envía el informe previamente impreso, escrito, digitalmente, pero quiero decir configurado ya con las respuestas para que los diputados puedan rápidamente chequear si esa respuesta alcanza o no a sus expectativas para que el momento de la instancia oral, podríamos decir, o cara a cara, puedan también apuntar hacia allí. Me parece que el centro de la escena mañana va a ser sobre todo la situación económica, la falta de presupuesto en Argentina, pero sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque justamente se enviaron estas preguntas al poco tiempo de haber sido aprobado la delegación o la autorización a que el gobierno firmara este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero la información se conoció el viernes y este fin de semana, así que los detalles del acuerdo van a estar seguro en el centro de la escena. Una centralidad que el jefe de gabinete va a tratar de abordar si es que finalmente, como decía Fernando, si hay 129 diputados y diputadas sentadas a partir de las 14:30 y si finalmente Guillermo Francos nos deja todo por escrito y se va a su despacho, ¿no? Claro. Hay que ver en primer lugar eso. Lo que sí queda claro es que para una parte del gobierno lo de mañana es un riesgo, para otra parte del gobierno es una oportunidad. Especialmente porque algunos creen que Guillermo Francos, a partir de las nuevas incógnitas que giran en torno no solamente al nuevo acuerdo con el fondo, sino también a la visita del titular del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que estuvo en la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda este lunes en un contexto en donde vino a respaldar al gobierno nacional con la finalización del cepo, el control de cambios que rige desde el año 2011 con distintas variantes. Así que en ese contexto, la voz del titular del gabinete, del jefe de gabinete de ministros, implica también no solamente un termómetro de lo que diga, sino también los interrogantes que puede dejar si finalmente no asiste y no responde a algunas cuestiones vinculadas especialmente a este punto. Más teniendo en cuenta lo que implica para el oficialismo tener que transitar todos estos meses con una dificultad que siempre se lo recuerda a la oposición, al oficialismo, y es la ausencia permanente del ministro de Hacienda, Luis Toto Caputo, quien directamente parece que ha pactado que lo puedan blindar para que no asista a ninguna de las instancias para las que han buscado conocer su punto de vista, obviamente, especialmente en torno al presupuesto. Así es que en ese contexto también implica otro desafío para el ministro coordinador. La otra cuestión es si finalmente puede encapsular o no dentro de su exposición una parte de los interrogantes en torno a la criptomoneda Libra y si esto también le permite el otro capítulo, tratar de no asistir a la interpelación para la semana siguiente, pero también eso depende de lo que haga mañana. Claro, va a ser el tema central mañana 2:30 de la tarde. Exactamente, y si bien no me quiero adelantar porque mañana es un día muy importante, porque viene el jefe de gabinete y siempre los informes del jefe de gabinete dejan muchos títulos y muestran una relación y el estado de situación no solamente del gobierno, sino de la vinculación y la relación entre el oficialismo y la oposición. Ya hay prevista para la otra semana, después del fin de semana largo, porque mañana va a ser el último día hábil de trabajo aquí en el Congreso, para el miércoles 23 de abril, ya entrando al final del mes, hay previstas distintas comisiones. Por un lado, una reunión conjunta, porque está emplazada de esa manera, de la Comisión de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, junto con Presupuesto y Hacienda. Recuerden que ya en las otras dos comisiones, tanto en salud como en discapacidad, se dictaminó en torno a una declaración de emergencia respecto a la situación de discapacidad. Ayer hubo una movilización muy importante también de pacientes y personas familiares y también de personas que tienen algún grado de discapacidad y se ven impedidas en acceder a los tratamientos, a los medicamentos y también a la asistencia del Estado. Otra de las
comisiones que también se emplazó es un plenario entre presupuestos. Recordemos que presupuesto se lo está emplazando porque desde el mes de octubre que no se reúne, es mucho tiempo para la comisión de presupuesto, ni que hablar que se retiró el debate del presupuesto 2025, sino también todos los otros temas que tiene pendiente están trabados, digamos, en esa comisión que conduce Expert. Hay prevista para las 2 de la tarde, el mismo miércoles, una reunión, en este caso, con Previsión y Seguridad Social sobre moratoria previsional y otros proyectos. Que va a ser la segunda reunión. Exacto. Porque ya tuvieron la semana pasada, diagramaron 4 reuniones y posteriormente ya el 6 de mayo estarían firmando el dictamen. Y también más tarde ya se retoma 16:30 y 17 horas. Otro plenario, podemos decir el miércoles es el día de los plenarios de la semana que viene, que se suspendió semanas atrás por la sesión. Se prolongó más de lo previsto por el oficialismo y por eso se pospuso para la semana del 23, del miércoles 23, el plenario vinculado al régimen penal juvenil con la protección de dictaminar, establecer en 14 años la edad de baja imputabilidad, actualmente es de 16, pero ya está previsto que ese día primero se reúna solo la Comisión de Legislación Penal para, bueno, analizar algunas cuestiones de declaración y otros proyectos que tienen que ver específicamente con las autoridades de esa comisión, pero luego sí con un debate un poco más acotado después de 8 jornadas de discusión, para dictaminar, ¿no? Finalmente. Bueno, y esa fecha todavía no está en la agenda, pero ese miércoles 23 va a ser el día que se va a reunir la comisión investigadora. Exactamente. Que hoy estamos esperando todavía la resolución del presidente de la Cámara, que estará saliendo de un momento a otro para conocer el listado, los 28 integrantes de esta comisión, que va a tener mucho trabajo. El primer trabajo y esfuerzo es lograr, lograr mayorías, articular el consenso, ¿no? Principalmente, que no es una tarea fácil. Y poder, en ese sentido, establecer la agenda de trabajo. Y el segundo gran desafío es lograr que los 4 funcionarios que fueron citados en interpelación asistan, porque no hay ningún tipo de sanción. Claro. No es como en el contexto del juicio político, que tienen obligación de presentarse como testigos, sino que pueden asistir o no. Claro, exactamente. Bueno, ahí hay también distintas interpretaciones, porque entienden muchos diputados consultados que la obligación de los funcionarios es venir al Congreso Nacional. Y porque además es la lógica, es el paso casi obligado, venir a dar explicaciones al Congreso Nacional. Algunos serán en una comisión, en otros será en el recinto de la Cámara. Habrá que buscar de qué manera, pero es importante que el ministro, el funcionario, venga más allá del jefe de gabinete, que tiene esa obligación mensual, que ya marca la Constitución todos los meses. Es verdad que hace años que no hay una interpelación en el recinto. Pero en otros momentos, no yéndonos muy atrás en la historia, de la recuperación de la democracia del 83 a la fecha, incluso de Alfonsín 90, ha mandado 94. en momentos muy críticos de su gobierno a sus ministros a la interpelación que pedía el peronismo fuertemente arraigado aquí en la Cámara de Diputados. Sí, totalmente. Es una de las herramientas que tiene el Poder Legislativo como mecanismo de control, en esta idea de los controles cruzados que se dan entre los poderes. Y Carlos Menem ha enviado a sus ministros, también Domingo Cavallo. La última fue con Domingo Cavallo en los 90. Bueno, nos tenemos que ir. Claudio Mardones, muchas gracias por llevarnos un gusto como siempre. a recorrer el mapa electoral. Muy bien. Hay que cuidar esos datos. Sí, sobre todo tenerlos bien a la mano. Fer, nos encontramos mañana seguramente, o si está la sesión, estaremos aquí haciendo guardia, pero ustedes estarán viendo, obviamente, al jefe de gabinete. Muy bien, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.